Hemos llegado al programa, episodio, capítulo. Tú sabes que hay un tema ahora, Joel, porque ahora le dicen, ahora no se dice capítulo, porque capítulo es de novela. Y además que Ajá, dicen que capítulo es muy boomer. Entonces ahora los millennials, todo es episodio. Yo soy millennial, pero episodio. yo digo capítulo. Yo no sé por qué. Yo creo que yo estoy envejeciendo prematuramente. Entonces, bueno, Bueno, sí. ¿Tú yo le dices siento, capítulo o episodio? por ejemplo, si estuviéramos hablando de una serie o de una novela, yo creo que las novelas tienen capítulos y las series episodios, pero yo lo relaciono con la periodicidad, porque normalmente una serie sale semanalmente, entonces son episodios. Y el capítulo es diario. No sé, esa es la relación que yo hago. Tal vez no tiene sentido, pero es lo que pienso. Podría ser. Pero bueno, en todo caso, y saltando el tema de cómo se llama ahora a cada uno de los capítulos, episodios de una serie, de una novela, o de un, como ahora, porque ahora esta es la generación del podcast, Sí, ahora esto es un podcast. entonces no sabemos si esto, o es un web show, hay todo un tema con todas estas cosas. Si hemos reinventado un género, Joel, que es el de la conversación cara a cara, donde ni tú y yo, donde tú y yo nos estamos viendo, pero donde la gente nos está viendo separados. O sea, eso es una nueva Ajá, tendencia. No sé si eso claro. es una nueva tendencia. Es un tema raro. Llegamos al 22 de ida y vuelta. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo está Costa Rica en estos días? Bueno, pasó lo que yo tenía tanto miedo que pasara y era que se estaba celebrando prematuramente, que esto estaba controlado y yo pensé que en el momento en que yo me atreviera a celebrarlo iban a aumentar los casos. Básicamente eso fue lo que pasó y ahorita en la zona norte del país, que es la frontera con Nicaragua, hay un brote importante de coronavirus y bueno, vamos a ver cuántos casos siguen apareciendo, pero ya está por encima de las cifras que habíamos tenido en los primeros meses. Y entonces tiendo a pensar que esto va aún para más largo de lo que creíamos. Pero bueno, Alguien me dijo a mí, por supuesto mucho más sabio que yo, que él estimaba que todo esto iba a terminar, al menos en Venezuela, por lo menos en noviembre. Y yo dije, no, este sí es exagerado, eso es mentira. En Venezuela, y ahora menos que no hay casos en Venezuela, porque hace un mes aquí eran 3 casos diarios, 5 casos sí, diarios. me acuerdo. Ahora no bajan de 100 todos los días. Y los que no se dicen. Pero para no meternos en las teorías de la conspiración, porque ya demasiados dolores de cabeza nos da, vamos a hablar de lo que es una verdad, joven, y de lo que va a pasar. O sea, nosotros hemos pegado varias en este programa. Por ejemplo, pegamos la de los tanqueros iraníes. Mm, Aquí no se trata de pegarla o no pegarla, pero para recapitular un poco. Hablamos de las elecciones que iba a convocar Maduro y ahora otra vez viene este tema a colación, el de las elecciones parlamentarias, porque no van a ser más que parlamentarias, las claro. que va a convocar Maduro hacia finales de este año, todavía no sabemos cuándo, pero él está empeñado en eso. ¿Y qué es lo que en estos días nos ratifica que el tipo está empeñado en esto, Joel? El TSJ de Michael Moreno, en la sala, creo que fue en la sala, sí, en alguna de estas salas que todas son iguales porque todas las maneja Maduro. No sé si fue la electoral o la plena o la constitucional, no sé, no me acuerdo ahorita. Eh, Acaba de decir lo que esperábamos que dijese para empezar a armar toda la tramoya de las elecciones parlamentarias. Y eso es que se ha incurrido desde la Asamblea Nacional de Guaidó en una omisión legislativa, es decir, le ha dicho a Guaidó y a todos los que lo antecedieron que no hicieron el trabajo, porque ellos tenían que ponerse de acuerdo. Las 2/3 partes de esa asamblea, que no las tiene la oposición, donde tiene que ponerse de acuerdo con una parte del chavismo, porque si no, no lo puede hacer, para designar a los rectores que tienen del CNE, que tienen el lapso de servicio vencido, es decir, los que van a ser relevados en el cargo. Les dijo, ustedes no hicieron el trabajo, ahora lo vamos a hacer nosotros. Ustedes están en omisión legislativa. Y yo dije, ¡ay, qué sorpresa! Y sale un poco de gente, oye, qué sorpresa, qué sorpresa. ¿A ti esto te sorprende, Joel? Te lo pregunto porque ya tú sabes tanto de Venezuela y ya tú has visto tanto cómo actúa el régimen, que yo lo vi, yo dije, nada, los tipos van para allá. Ahora viene el capítulo o episodio número 2 de esta serie. La primera era declarar la Asamblea Nacional en omisión legislativa. El capítulo número 2 va a ser que el TSJ se va a armar una tramoya y va a decir, los ciudadanos mejor calificados para estos cargos son A, B y C. Y son unos tipos que son chavistas todos. Ese es el común Sí. denominador. O sea, y después de eso vienen las Bueno, elecciones. sí. Claro, no, en realidad no me sorprendió porque esto iba a ocurrir antes, o sea, probablemente si no hubiese aparecido el coronavirus, esto mismo habría ocurrido en marzo.
por ejemplo. Por ahí del 10 de marzo, Ramos Ayub ya había dicho que estaba dispuesto a participar en las elecciones parlamentarias y entonces ya parecía que todo estaba puesto para eso y eso era lo que nosotros anticipábamos antes de que apareciera el virus en el mundo y en América Latina particularmente. Entonces, simplemente están retomando el cauce que se había puesto un poco en pausa y aprovechan que no hay posibilidad de movilización por parte de la oposición para poner resistencia. Imagínate, no hay resistencia a que se esté cobrando la gasolina en dólares, mucho menos va a haber a un tema político como el CNE o las elecciones parlamentarias. Lo veo difícil. Creo que es algo natural para este régimen criminal, simplemente es un paso más hacia lo que les falta, que es apoderarse de la última institución que quedaba en Venezuela, electa bajo algún esquema democrático, digamos así, que era controlada por la oposición además. Si esto ocurre, pues yo creo que ya se entra en una dinámica, se entraría en una dinámica distinta, porque hasta ahora el reconocimiento internacional lo tiene Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. A partir del 5 de enero esto desaparecería, esta figura, por lo menos en términos de la constitución chavista que está rigiendo estos procesos. Y entonces yo creo que pensar en una salida de Maduro después del 5 de enero sería a partir de un proceso ya no político, o sea, tendría que ser a partir totalmente de un proceso de rebelión diferente. Mira, para la gente que no entiende el contexto histórico de esto, del TSJ, que creen que esto es novedad, no. De hecho, mi memoria, mi corta memoria dice que en las últimas renovaciones, porque siempre han sido cosméticas, que ha tenido el CNE, siempre se han hecho así. Porque, ¿qué ocurre? De acuerdo a la ley, tú en la Asamblea Nacional, para nombrar rectores del CNE, el legislativo, la Asamblea Nacional, tienes que tener un acuerdo político de las 2/3 partes de la Asamblea. De manera que tienes que tener 110 diputados. Creo que es el número redondo, sí, que generalmente si tienes una asamblea de 162, son 100 ya, creo que son 110. Creo que son 112, creo. 112, correcto. Entonces, mira, estás mejor que yo. ¿Qué ocurre? Que en las últimas asambleas nunca, bueno, en las últimas, ¿cuáles han sido? Las del 2010 para acá, por ejemplo. 2010 fue la última asamblea donde la oposición, 2010-2015, donde la oposición fue minoría, que es la asamblea donde era minoría la oposición, pero tenía algo así como 60 diputados. Y el chavismo tenía cerca de 100 y algo así, tenía el chavismo. ¿Qué ocurre? Ni el chavismo podría nombrar los rectores, ni la oposición tampoco. ¿Qué ocurría? Fue el TSJ. ¿Y a quiénes nombraron? Bueno, nombraron a unos rectores. En la última ocasión, yo no recuerdo si fue en ese periodo o fue después ya con la actual asamblea, pasó lo mismo. Y aquí es donde está la importancia de los diputados de Amazonas que entregó Ramos Alú en el año 16, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, el famoso doblarse para no partirse. Porque esos 3 diputados de Amazonas hacían la diferencia entre tener las 2/3 partes y no tenerlas. Las 2/3 partes te facultan, entre otras cosas, para nombrar el CNE. Claro. No hubiesen tenido que acudir al chavismo. Ahorita están amarrados, ahorita realmente no pueden. Porque de hecho era negociar con el chavismo los rectores. Era una de las promesas del referéndum del 16 de julio, ¿no? Se contaba con que una vez, o sea, se estaba marcando la ruta para lo que tenía que ser ese proceder, ¿no? El nombrar nuevas autoridades electorales era un punto importante. Lo que pasa es que el desacato se decretó muy rápido. Apenas entró en vigor la Asamblea Nacional, entró en desacato y a partir de ahí, bueno, han estado en estar pero no servir, ¿no? Lo nombró, que por cierto, el desacato lo montó el TSJ también, de Michael Moreno, sí, montó a la Asamblea claro. Nacional de desacato. Entonces, ¿qué ocurre, Joel? Que esto siempre muere en lo mismo, esta es la misma película todo el tiempo. El TSJ es el que nombra los rectores del CNE. Y siempre de hecho, al final, el 10 de enero del año pasado, del 2019, Maduro, que en teoría tendría que juramentarse ante la Asamblea Nacional como presidente si estuviese legítimamente electo, lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno, porque la Asamblea Nacional ya para ese momento estaba diciendo que no, que empezaba un periodo diferente de usurpación y que tenía que entregar el poder y convocarse elecciones. Pero eso no ocurrió, entonces fue al Tribunal Supremo de Justicia. Es más de lo mismo, como estás diciendo, siempre termina esto en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto es algo que también sabe, por ejemplo, la oposición, porque tengo entendido que el 30 de abril justamente se contaba con Michael Moreno para que hiciera una sentencia mediante la cual, bueno,
se quitara el desacato a la Asamblea Nacional, etcétera, y entrara un proceso que parte del Tribunal Supremo de Justicia. Me sorprende que, de hecho, Michael Moreno, o sea, es un tipo que tiene un nivel de poder importante. Mucho. Se habla poco de él, excepto cuando sale una de estas sentencias, pero tiene hilos, o sea, él maneja ciertos hilos ahí. Y bueno, por eso fue, supongo yo, que lo buscaron para el 30 de abril, esperando que fuese quien se volteara junto a Padrino López. Eso finalmente no ocurrió. Y recuerda que el 30 de abril se decía que no solamente estaba metido en el gobierno de transición, sino que una de las teorías de la conspiración dice que la movida del 30 se cae porque Michael Moreno aspiraba, imagínate tú, a ser el presidente de la transición, él, porque claro, él decía, no, yo tengo todo el poder, pero salía Padrino también, que eso nunca se dijo, pero yo lo interpreté, y es lógico. Padrino dice, no, pero ya va, ¿cuál es el pilar del gobierno chavista en Venezuela? Los militares. Entonces el que me toca ser presidente es a mí. Eso es lo que yo lo asumo. Y me imagino que Leopoldo López yo también. No, pero yo tengo 20 años esperando ser presidente de este país y yo soy el líder de oposición que Bolívar mandó para ser presidente de este país. Ajá. Entonces el presidente tengo que ser yo. Bueno, pelea de mochos. El caso es que el TSJ, fíjate, el último antecedente que yo recuerdo, el nombramiento de magistrado por el de rector del CNE por los magistrados del TSJ, fue ese nombramiento donde mucha gente agarró aire, incluso los partidos aplaudieron esto porque tenían magistrados metidos dentro del TCJ, los tienen todavía, hay unos magistrados, hay unos de AD, hay unos de PJ, hay varios allí, son como 3, no son muchos, pero sí hay. Ese nombramiento fue el que llevó a Luis Emilio Rondón Hijo a ser rector del CNE, que es la supuesta cuota de la oposición en el CNE actual. Bueno, una cosa que no ha servido para nada. Yo no sé si este caballero tiene o no tiene intenciones de servir para algo, pero frente a lo que ha sido Tibisay Lucena, que desde hace tiempo está allí, la Oblitas, y la cantidad, bueno, de gente que hay dentro de ese CNE absolutamente cooptado por los intereses del chavismo-madurismo, bueno, esas cuotas famosas de que se le dan a la oposición no han servido para nada. Conclusión del caso es que esta película va a terminar más o menos como han terminado las anteriores. Rectores donde van a decir que le van a dar uno a la oposición, uno al chavismo y un imparcial. Y adivina, el imparcial no va a ser imparcial, va a ser chavista. El chavista va a ser ultra chavista. Y el de oposición va a ser más o menos un florero, que lo van a poner en la esquina y no va a poder hacer nada, porque igual desde el punto de vista de la correlación numérica no va a poder hacer nada porque 2 son más que 1 aquí y en la China. Entonces, bueno, y luego irán al paso o al capítulo o al episodio 2, 3 y 4 de esta serie que se llama Elecciones Parlamentarias, donde vendrá STSJ también a pelear, quizás, Joel, voy a hacer un vaticinio, van a pelear el tema de los partidos y las tarjetas de los partidos en Venezuela. Primero justicia, prevenido al bate, voluntad popular, prevenido al bate, porque es capaz que hasta le quitan las tarjetas a quienes la manejan actualmente, que son Voluntad Popular, Leopoldo López, y en Primero Justicia, más o menos el grupo de Borges, ¿no? Bueno, esa era la jugada que se tenía prevista, o por lo menos era el análisis que habíamos escuchado, hecho, creo, antes de todo lo de la pandemia, y era que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Parra, que había cuotas de cada partido de lo que llamamos ahora el G4, ¿no? Había de Acción Democrática, Negal Morales, había TJ, etcétera, y se pensaba que se les iba a entregar a ellos los partidos, ¿no? Eso hasta ahora no ha ocurrido, no sé qué pasará, pero lo que sí escuché, porque en estos días tuvimos un debate en Agárrate, a propósito de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, en el cual le pregunté a Patricia, porque ella había dicho en su programa que el G4 no iba a ir a las elecciones parlamentarias. Y eso era algo que yo no tenía tan claro. Entonces ella lo que explicaba era que el G4, como partidos del G4, no irá, pero que hay personajes sueltos de cada partido que finalmente irán a otro partido pequeño y se lanzarán como candidatos a la Asamblea Nacional, intentando burlar de cierta manera el hecho de que estos partidos estén inhabilitados. Entonces G4 como G4 con los factores actuales no iría, pero sabemos que voluntad sobra, ¿no? Voluntad hay ahí de participar y de seguir haciéndole el juego a estos narcotraficantes. No, y muy probablemente pase, Joel, y no es especulación. Voy nuevamente a la historia, porque la historia está allí para revisarse y para ver que a veces siempre se repite como tragedia, ¿no? En las elecciones de gobernadores, últimas elecciones de gobernadores que hubo acá, la posición de Acción Democrática era abstenerse. Acción Democrática no inscribió candidato. Bueno, salieron 5. ¿Cuántos que son? Ahora se me olvidó si son 4 o 5 gobernadores de Acción Democrática en todo el país. No recuerdo.
está el de Nueva Esparta, está el de Mérida, está la dama de Táchira, De Táchira. está el de Anzoátegui, creo que me falta uno, o son esos cuatro, y el otro creo que es de otro partido, ahora no recuerdo bien. Bueno, bueno, el otro era no se juramentó Juan Pablo Guanipa de Primera Justicia, que en honor a la verdad hizo lo correcto al no juramentarse. Sí. Pero bueno, estos cuatro se inscribieron, aun cuando AD dijo que no iba a inscribir candidato. Y de hecho, Ramos Alú montó una pataleta después de aquello y dijo que estaban autoexcluidos de Acción Democrática del partido. Ahí están todas las semanas en las redes sociales de Acción Democrática. Entonces le hacen homenajes, no, que son unos valientes, unos luchadores, que tal, que no sé qué. Pero primero Justicia, donde Guanipa tuvo esa actitud que yo la aplaudo porque hizo lo correcto, o sea, eso de no ir a juramentarse frente a la constituyente y todo lo demás. Hay gente que dice que eso no ha servido de nada porque él manejaría el Estado Zulia en estos momentos, que está en manos de un malandro, que es ese Omar Prieto, que de paso tiene un temón con la cuarentena, donde el Estado Zulia y sobre todo Maracaibo parece que la van a tener que acordonar completa porque se desataron los contagios. Miren, yo no creo eso, esos gobernadores no tienen autonomía, esos gobernadores no pueden hacer nada. Guanipa estaría así, amarrado de manos y de brazos. Y aparte les pusieron los protectores justamente para limitar el margen de acción que tienen. Entonces, así es. Pero bueno, primero Justicia, en las municipales también pasó algo similar. Ellos dijeron que ellos no iban a participar y hubo unos en Chacao, que es en el este de Caracas, tú conociste Chacao cuando estuviste acá, en Baruta y en El Hatillo, que se inscribieron y son de Primero Justicia y no los han votado Primero Justicia. No, y ahora los ves trabajando con Héctor Rodríguez en conjunto para la pandemia, para hacer esfuerzos conjuntos. Pues, entonces eso siempre pasa, porque como aquí todo es una rochela y como aquí la palabra no vale medio, como decimos nosotros acá en criollo, entonces eso siempre pasa. Pero mira, ¿cómo va a terminar esto? Bueno, con esa película donde habrá gente que decide dentro de los partidos, que bueno, que ellos no dejan de ser militantes de esos partidos, pero igualitos se inscriben, ya veremos si los partidos los perdonan o no, pero yo creo que puede venir esto también, Jovel, hay que anotarlo por allí, de que frente a un clima donde la mayoría de la gente sabe que esa elección no va a servir para nada, me refiero no a la gente de los partidos, la gente de carne y hueso que está todos los días en la calle, o sea, que va a haber una abstención bárbara. Los ciudadanos. ¿Qué va a hacer ese TCJ? Que tiene una sala que se llama sala electoral, que maneja el tema jurídico interno de los partidos. Imagínate tú, ellos manejan quién es y quién no es el jefe de un partido. Esa sala es capaz de eso. Ya lo han hecho en el pasado. Aquí le han quitado tarjetas a los partidos así. A dirigentes de los partidos se las quitan. Bueno, a COPEI. COPEI es el lío más grande que ha habido con eso, pero hay unos que ni siquiera tuvieron lío, que se las quitaron en cámara lenta. Fue como una pelea entre chavistas, pero igualito se las dieron a los que eran más chavistas. Por ejemplo, Ismael García, no sé si te suena, que es de Primero Justicia, él era secretario general de un partido que se llamaba Podemos, que era un partido de izquierda. Ismael García en un momento brincó la talanquera aquí, se pasó para la oposición. Bueno, aquí se le quitaron el partido y se lo dieron a un chavista, a uno más chavista que él. Entonces, bueno, el tema es que probablemente usen para propiciar un clima de entusiasmo en la gente, de participación, quitarle la tarjeta a los partidos y dársela a tipos como Parra, como a el tipo que está de Voluntad Popular dentro de la directiva de la Asamblea Nacional, que más nunca lo vi, no me acuerdo ni cómo se llama, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo sí, yo tampoco. No me acuerdo cómo se llama. Uno que es de Voluntad Popular, que es vicepresidente de la Asamblea. Ese tipo de cosas, para terminar de darle la estocada a lo que queda a los partidos y además para meter una coba a la gente de que los partidos de oposición están participando dentro de esa elección. Entonces, eso puede venir. Frente a eso, Jovel, quiero tu comentario final, ya antes de irnos, sobre dos propuestas que han salido. De hecho, el comentario ampliado de una de las propuestas va en la vuelta, en tu canal. Pero quiero dejar por sentado que se han producido dos propuestas políticas en estos últimos días en lo que hemos estado hablando nosotros. Parece que los partidos, los dirigentes se despertaron y dijeron, mira, hay que decirle algo al país. Primero Justicia salió primero. El primero Justicia que queda dentro de Venezuela. Entiendo yo que Capriles o Cariz, bueno, de hecho estaba Juan Pablo Guanipa, parece que se metió en eso, aunque él no está muy de acuerdo con las posiciones de Capriles, por lo que yo entiendo. ¿Qué salieron a hacer ellos? Salieron a decir, te perdí por allí, a ver, no sé si estás allí. Aquí estoy, yo estoy aquí, sí, te escucho. Mira, salieron a decir que ellos van a hacer una propuesta, o que ellos tienen una propuesta de por la vida y la libertad. Entonces, bueno, que hay que atender la emergencia humanitaria, todo lo demás, pero que hay que hacer un CNE realmente imparcial. O sea, ellos ya perdieron, porque ya el TCJ se agarró el tema del CNE, o sea, que no sé cómo van a hacer ellos el CNE imparcial con este tema del TCJ, para ir a unas elecciones. Y frente a esa propuesta, bueno, y crear el famoso gobierno de emergencia nacional, que es el gobierno que ha planteado incluso Estados Unidos, que es mixto, donde hay gente del chavismo y gente de la oposición. Bueno, frente a eso ha salido María Corina y ha dicho, no,
nada de elecciones, nada de marcha, nada de estar buscando cosas con militares, ni con... Hay que buscar una solución externa. Hay que pedirle a la comunidad internacional que se encargue de Venezuela. Tu evaluación sobre esto, Joel, sin ahondar mucho, porque vamos a hablar en la vuelta de el tema María Corina y su propuesta para donde Venezuela se supone que es un asunto hemisférico importante. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, creo que queda de manifiesto el deseo de primero justicia de participar en las elecciones. Tengo entendido, porque yo leí el documento, pero creo que ellos pedían que el Consejo Nacional Electoral fuese nombrado por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Creo que eso Sí, lo decía él en el documento. que ya no Y se va a poder, entonces, porque ahora cayó en no, el TCJ. sí, no, o sea, es una propuesta que no tiene ningún sentido, o sea, se venció, ya eso ellos la lanzaron, al día siguiente el régimen se movió y ya perdió efecto porque lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es que ese Consejo Nacional Electoral va a salir del Tribunal Supremo de Justicia. No, honestamente, de lo de Primero Justicia no veo nada relevante. Pensamos en algún momento que ese comunicado tenía que ver con un golpe a Borges. Eso sí habría sido interesante, ¿no? Porque Borges ahí no está. Pero tampoco me quedó claro. Honestamente, no me pareció que fuese un golpe a Julio Borges de momento y no sé, no tengo mucho que comentar sobre eso. Sobre lo de María Corina sí, pero entonces si te parece, vamos a verlo en otra parte, porque lo que yo veo es que ya María Corina se cansó de Juan Guaidó. Vamos a ver entonces en la vuelta, que queda acá abajo en la descripción de este episodio, capítulo, programa, web show, podcast, como le gusta a usted decirle. Aquí abajo queda la descripción a la segunda parte de este episodio en el canal de Joel. Y les doy las gracias, como siempre, por suscribirse al canal, por activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y sin más que decirles, les esperamos en la vuelta. Nos vemos en la vuelta y les esperamos la semana próxima de nuevo por acá. Nos vemos.